Bueno, vamos a arrancar con el primer panel. En este panel vamos a hablar de competitividad del sector eléctrico. Muchas gracias a los speakers por ser parte del panel. Para mí es un gusto estar con ustedes. Cuando el sistema eléctrico se desreguló a principios de los 90, recibió muy rápidamente fuertes inversiones que llevaron también muy rápidamente a una baja de costos y a una ganancia en eficiencia. Lamentablemente, una más de nuestras tantas crisis de moneda llevó a desnudar un sistema que estaba basado en tarifas en dólares, las cuales se volvieron en el corto plazo relativamente impagables. Lo que vino después, todos lo conocen, fue un sinnúmero de parches regulatorios que terminó redundando en una fuerte intervención y desinversión en el sistema eléctrico. Y con esto lo que se logró básicamente fue una pérdida de eficiencia y un fuerte encarecimiento de los costos. Pero eso es el pasado, digamos. Mirando para adelante, con la nueva administración, lo que se está viendo es que se está empezando a avanzar de vuelta en la creación de incentivos para atraer inversión y buscar eficiencia y bajar los costos, y volver a generar una competitividad en el sector que se perdió en los últimos años. Hoy en día en el sector, de alguna manera, celebramos volver a competir entre nosotros. A tales efectos, yo quiero convocar a cada uno de los speakers que está hoy en el panel a que nos dé una breve impresión respecto de cuál es su visión sobre la competitividad en el sector. Les voy a pedir, porque somos muchos, si podemos hacerlo entre 2 y 3 minutos cada uno, y después vamos a pasar a una ronda de preguntas, primero desde nuestro lado y después desde el público. Así que yo voy a empezar invitando a Nicola, si nos puede dar su impresión respecto de si el sector está ganando competitividad o cómo tiene que hacer para ganar esta competitividad tan buscada. ¿Me escuchan? Buen día a todos. Hablando de competitividad, y aquí hay varios sectores, ¿no? Hablamos de generación, pero también del sector de la distribución, transmisión y la venta a clientes finales. Si comparo Argentina, digamos, a otros países de la región, veo que aquí el mercado es muy poco mercado, por las razones que mencionaste. O sea, gran parte de la remuneración que recibimos los activos de generación todavía es regulado, viene de precios que están fijados o fueron fijados en alguna época, en base a estudios que se hicieron en esa época. Y es un mercado muy cerrado en el sentido que las tecnologías todavía no compiten entre ellas. Yo le hago un ejemplo con, por ejemplo, lo que vemos en Estados Unidos, en partes de Europa, en parte de Asia, donde, por ejemplo, cuánta capacidad de generación existe en el mercado se realiza a través de subastas y las distintas tecnologías compiten por pagos de capacidad, ¿no? El clásico capacity market. En los mercados mundiales el capacity market ve las renovables, ve las térmicas y también la demanda. O sea, la energía más barata que podemos comprar es la que no utilizamos. Entonces, en muchos países ahora, en lugar de hacer nuevas plantas, ¿qué se hace? Se pide a empresas productoras de aluminio, centros comerciales, etcétera, de instalar tecnologías muy sencillas y de bajar su demanda en las horas de pico cuando hay contingencias. Todo eso en Argentina no se puede hacer. Pero no es que no se puede hacer porque hay falta de competitividad. No se puede hacer porque hay todavía una estructura de mercado basada en las tecnologías de los 80s, donde pone pocas grandes plantas, y ahí la pregunta es cómo sobreviven a nivel de remuneración para poder seguir operando, ¿no? Yo aquí el mercado no lo veo todavía. Creo que sí, el tema ideológico de control ha pasado, ahora se quiere regresar a un mercado, pero todavía no he visto una discusión seria sobre cuál es el diseño de mercado que queremos tener, cuál es el rol de las renovables, qué rol va a jugar el gas, qué es la flexibilidad. O sea, ¿queremos generar mucho o queremos generar poco en las horas que necesitamos? ¿Cuál es el rol de las distintas tecnologías? Por ejemplo, en California nosotros operamos una gran red de recargas de coches eléctricos y de noche movemos la recarga de los coches eléctricos de una hora a otra y lo vendemos en el mercado eléctrico. Así que al establecer cuándo tengo que recargar la batería del coche, si es a medianoche o si es a las 7 de la mañana, ese es un valor porque puede mover el pico de la demanda. ¿Okay? Y eso lo vendo en el mercado. Y ese dinero lo regreso a los clientes. Misma tecnología se puede utilizar para los calentadores en las casas.
¿okay? Que es la agregación del demand response. Precios dinámicos, que es algo que ya tenemos en casi todo el mundo. O sea, los clientes aquí no ven el costo de la energía eléctrica, o sea, lo ven una vez al mes. Entonces yo cuando enciendo mi lavadora en la casa, que lo haga a las 8 de la noche, que lo haga al mediodía, que lo haga en una hora y pico, una hora de base, o sea, no me doy cuenta. ¿Okay? Eso es increíblemente costoso para un sistema. ¿Okay? Así que la demanda no compite con la oferta. Es todo un poco, como mencionaste bien, ¿no? Es hecho de parches. Así que creo que como sector lo que tenemos que hacer ahora, hablando de competitividad, y aquí cierro, es regresar un poquito a la base de cuál es la estructura de mercado que queremos y hacer que todas las tecnologías puedan competir de manera sana para atraer inversiones. Gracias, Nicolás. Jorge. Bueno. Sí, está bien. Hola. Perfecto. Buenos días a todos. A ver, yo creo que un poco la introducción de Martín es el resumen de la situación. Nosotros partimos de los 90, es un mercado tremendamente competitivo. Salimos de cortes rotativos que habían hacia principios de los 90 y terminamos con básicamente una sobreinstalación de capacidad hacia el año 2000. El sistema después de eso usufructuó ese exceso de capacidad instalado y de alguna manera, digamos, ocurrió lo que ocurre muchas veces con estos sistemas, que se cae en la ilusión de, dado que tengo sobrecapacidad instalada, tratar de ahorrarme el costo de la capacidad, tratar de fijar precios más bajos que los que realmente el sistema requiere o que solicita para poder expandirse. Y eso termina pagándose caro. ¿Sí? O sea, por mantener los precios excesivamente bajos, uno termina pagando caro y la consecuencia de eso ha sido una carencia absoluta de inversiones durante casi 15 años en el sector, donde existen máquinas que son de los 50 y siguen operando, digamos, a la par de ciclos combinados de última tecnología, máquinas que reciben la misma remuneración definitiva simplemente por el hecho de tener megavatios instalados y sin importar si son eficientes, si tienen o no combustible, porque todas estas responsabilidades fueron dejadas en otro lugar. Todo eso ha sido, digamos, ha tenido como consecuencia el que hoy el sistema sea tremendamente ineficiente, tremendamente caro. Parte de lo que estamos sufriendo, digamos, en toda la cadena en cuanto a presión sobre los propios consumidores en cuanto a precio tiene que ver con es el precio de esa ineficiencia que hemos creado en el sector eléctrico. Simplemente para dar un dato, los costos en términos de combustible alternativo utilizados durante el año 2017 equivalen a 1.200 millones de dólares. O sea, eso es un gasoducto nuevo que podría haberse construido casi cada año de todos estos que hemos pasado nosotros. O sea, claramente por la carencia de señales hemos perdido, digamos, la posibilidad de ahorrar un montón de costos. Por tratar de mantener los precios artificialmente bajos y no dejar que las señales actúen libremente, lo que terminamos haciendo pagar a los consumidores, a las empresas y a todo el país en general, digamos, un costo excesivamente alto. Entonces, claramente hoy estamos en un sistema que es tremendamente ineficiente, tremendamente no competitivo y creo que es imperioso marchar hacia algo que tenga competencia. Aquí lo más importante, digamos, o lo más difícil de construir es la transición de una cosa a otra. Digamos, hoy tenemos exceso de capacidad, el gobierno ha tomado decisiones en cuanto a inversión de energía emergencial como para abastecer la punta, después viene el aumento de tarifas, la demanda se retrae, entonces parece ser que hoy tenemos exceso de capacidad instalada. De alguna manera lo que tenemos que hacer es volver a algo que actúe solo a través de señales, digamos, que no tengamos que tomar decisiones como gobierno y como sociedad en general, decisiones de largo plazo que en definitiva simplemente son producto de una incorrecta asignación de los incentivos a cada uno. Quizás si se hubiera aumentado las tarifas antes de convocar a la energía emergencial, no hubiera sido falta, digamos, construir casi 3.000 megavatios de potencia, porque simplemente la demanda no los requería. Cuando uno mira para adelante lo que viene de renovables, claramente hay mucho más potencia por instalarse que la que el sistema requiere y lo que hay es un desplazamiento de hasta centrales de altísima tecnología. Entonces, las decisiones cada vez que son centralizadas, cada vez que son tomadas sin dejar que las cosas fluyan libremente, en definitiva terminan teniendo un costo altísimo para el país. Entonces, es imperioso, es necesario, entendemos que el gobierno va marchando en esa dirección y claramente lo difícil es la transición, digamos. En el largo plazo todos los sistemas funcionan, lo difícil es pasar de un esquema al otro sin, digamos, destruir absolutamente lo que se construyó. Gracias, Jorge. Bueno, continuando con el sector de generación, Walter, te voy a pedir por favor que nos des tu visión. Gracias. Buenos días a todos. A ver,
hay poco para agregar, lo dicho por Nicola y por Jorge, porque claramente lo que tenemos que tomar en cuenta hoy es que el sistema sale de una crisis profunda y en consecuencia cuando hay crisis se toman medidas de emergencia. El problema de estas medidas de emergencia es que afectan el presente, solucionan el problema de hoy, pero generan complicaciones para el mañana. Es claro que si medimos el sector en función de competitividad, estamos lejos de imaginar que hay un marco que nos permita competir. El ejemplo que Nicola daba de lo que sucede en Estados Unidos es prácticamente la antítesis de lo que puede suceder en un país que, para salir de la crisis, ha adjudicado a través de marcos licitatorios competitivos en sí mismos contratos a 10, 15, 20 años. Está claro que en un mundo en donde se evoluciona rápidamente, donde los ciclos de la vida de cada una de las cosas se acortan, aparecen nuevas tecnologías, pero está claro que del otro lado, para poder hacer frente a las necesidades de hoy, había necesidad de traer inversiones, 11 gigas prácticamente adjudicados en estos años de la administración Macri, que de alguna manera nos permiten garantizar la seguridad energética, pero que de alguna manera van a condicionar una apertura del mercado eléctrico desde el punto de vista de la competitividad. Creo que, como decía recién, imaginar que la transición después de esta crisis que hemos tenido va a ser sencilla, no, creo que ninguno de los del sector podía creerlo. Está claro que hay que dar señales hacia futuro, hacia dónde tiene que ir el sistema. Creo que ahí sí falta un debate, comparto con Nicola que es importante para los actores del sector que exista un debate, que es un debate que entiendo no pasa solamente por los funcionarios de este gobierno, sino que pasa también por aquellos que están hoy en la oposición, porque lo que tenemos que entender es hacia dónde va el sistema. Cuando se deciden hacer inversiones millonarias, lo que necesitamos entender es hacia dónde va el sistema. Si no, estamos asignando recursos a actividades que mañana dejan de ser eficientes. Hoy podemos criticar la decisión de estos 3 gigas que se han instalado para la emergencia. Gracias. Hola, sí. Hoy podemos criticar la decisión tomada para hacer frente a la emergencia. Lo que pasa es que en ese momento había que vivir sabiendo que indefectiblemente el país se iba a paralizar. Entonces, siempre digo lo mismo, es más fácil criticar que hacer. Lo que sí es cierto es que tener una visión a 10, 15, 20 años de hacia dónde va, primero el mundo, y después, dentro de ese mundo, dónde va la Argentina, facilitaría alocar de una mejor manera las inversiones que son necesarias para el crecimiento del país. Excelente, Walter, muchas gracias. Pasando ahora al sector proveedor del sector de generación, me gustaría escuchar el comentario de Andrés. Bueno, muchas gracias y buen día a todos. Quizás la visión que nosotros tenemos es más asociada a renovables, no tenemos tanta historia desde los 90s o si la hay todavía es una época muy experimental. Sí de lo que fue Genren, que en su momento tenía como objetivo una cuota, digamos, marginal en cuanto a la cobertura de demanda y con tarifas que eran obviamente mucho más altas de lo que hoy estamos viendo. La experiencia que podemos contar es que en estos años hemos visto el mismo proceso en toda la región, en Chile, en México, en Brasil, en Perú, en Uruguay también, quizás el caso más cercano. Y en todos ellos la penetración de las renovables y particularmente la eólica, en lo que nosotros hacemos, ha traído como resultado una reducción del costo de generación en todos los mercados. Obviamente, el grado de penetración requiere de una planificación adecuada con el resto de los sectores del sector eléctrico. Tenemos casos como el de Uruguay, que hoy está llegando a niveles promedio hasta 60% de penetración, obviamente con vecinos que pueden respaldar parte de esa demanda, pero quizás las ideas originales que había de las renovables, que era todo muy idealista, hoy la competitividad está demostrando de que pueden ser una alternativa muy válida y estamos viendo en todo el mundo esta transición muy fuerte en todos los mercados.
Y en lo concreto, el inicio de todos los mercados ha estado marcado por subastas, como el empujón inicial fomentado por los gobiernos, para ser continuado por el mercado privado, que es lo que hoy se está viendo muy fuerte en todos los países de la región. Para que el mercado privado funcione, necesariamente el sistema que mencionaba Nicola, tanto de oferta y demanda, tiene que ser claro y tiene que reflejar los costos reales. Si no, no dejamos de crear un parche más a través de estas nuevas fuentes de generación. Desde el punto de vista industrial, que es la otra parte, y muy breve comento, sí creemos que está generando un desarrollo de muchas economías regionales, que es una nueva economía que está entrando en el país. En nuestro caso estamos construyendo más de 25 parques eólicos en 6 provincias y se empiezan a ver ese impacto también en las economías regionales, generando empleos de calidad por muchos años también en todas las provincias. O sea que también estos son impactos que desde el punto de vista, desde la sociedad se están evaluando, no solo en lo del costo de la energía, sino el impacto en las comunidades y en la aceptación que tienen todas las comunidades de estas nuevas fuentes de generación. Gracias, Andrés. Luis, ¿cómo lo ven desde el grupo Newsan? Un grupo que está entrando al sector justo en este momento, ¿no? Justo en esta etapa de transición, como mencionaba Jorge recién. Bueno, buenos días a todos. Gracias a Lide, gracias a Rodolfo por la invitación. Estamos un poco colados acá, como decía Martín. No, primero déjame darte la impresión nuestra del tema de la competitividad del lado de usuarios, de grandes usuarios. O sea, creo que acá se hablaron de los generadores y todo. Y voy a contarles simplemente una anécdota. Por ahí, para los que no nos conocen, nosotros somos un grupo de argentino, 27 años, líder en todo lo que es fabricación y distribución de electrodomésticos, más o menos entre 20 y 25% de una participación en el sector retail, con marcas, somos más conocidos por las marcas como Noblex, Philco, JBC, Pioneer, Sanyo, Siam, y además tenemos asociaciones con grupos grandes como Huawei, LG, Motorola, que hacemos todo lo que es la fabricación y distribución en Argentina de ellos. Y una anécdota cortita sobre esto. Nosotros hace 5 años hicimos una planta nueva de aire acondicionado, ¿no? Y una inversión bastante significativa. Ahí se hacen más o menos, el mercado de aire acondicionados en Argentina es 1.300.000 aires, y ahí hacemos el 40% del share que tenemos nosotros, más o menos 650.000 aires por año, trabajan 1.500 personas. ¿Y cuál era el problema que teníamos? La planta teníamos hecha, habíamos hecho una línea espectacular de alta frigoría, baja frigoría, y aires portátiles, inverter, todo. El problema es que no teníamos energía. Tuvimos que poner, los 3 primeros años, tuvimos que poner 40 chanchitas, o sea, teníamos que dimensionar la planta nuestra prácticamente con un espacio casi similar a lo que era la planta para poder tener todas las chanchitas, y estuvimos abasteciendo durante más de 3 años la planta la planta más grande de Argentina, la más moderna de Latinoamérica, con gas de chanchitas. Recién hace 1 año y medio llegó el gasoducto y ahí tuvimos que poder hacer la interconexión. Y esos 2 puntos de vista, la competitividad del costo que trasladábamos nosotros al producto final y la inseguridad y los riesgos. Yo me acuerdo un día van a hacer la carga de una de las chanchitas y se le soltó la manguera, disculpen la expresión técnica. Me llaman y por poco estaba por explotar toda la ciudad de Ushuaia, por el riesgo que significaba. O sea, un poco la mirada del usuario de los problemas de competitividad y cómo afecta de alguna manera no solo a la sustentabilidad, sino también al costo argentino, ¿no? Esto es lo que hablamos un poquito todos los días. Nosotros, voy a ser breve, somos totalmente nuevos en el mundo de la energía. O sea, en los últimos 5 años, además del negocio electrodoméstico, le sumamos todo un negocio de exportación de alimentos. Hoy somos la principal empresa exportadora de pesca en Argentina. Y hace 2 años nos planteamos a nivel de directorio y accionistas el desafío de decir, bueno, con el tema de la irrupción de las energías renovables, dijimos, bueno, nos gustaría que en los próximos 5 o 10 años tengamos la misma capacidad de distribución de televisores o pequeños electrodomésticos o heladeras o lavarropas, de hacer lo mismo con la energía distribuida. O sea, creemos que el mundo, el residencial,
va a consumir cada vez más lo que es la energía distribuida, paneles fotovoltaicos o paneles residenciales eólicos también. Y en ese sentido, esa fue la decisión que tomó el grupo de meterse en el tema de nuevas energías. A partir de ahí nos encontramos que la regulación en Argentina y la falta de infraestructura era bastante inmadura. O sea, empezamos a ir a algunas provincias y nos encontrábamos con que, primero el payback era muy alto. O sea, porque en realidad cualquier residencial, una pequeña empresa que quería hacer su propia instalación fotovoltaica, tenía un payback de 7, 8 años, que en la Argentina eso es eterno, no es largo plazo. Y también como que no estaban dadas las condiciones ni regulatorias ni de infraestructura de muchas empresas distribuidoras para poder soportar energía distribuida. Y terminamos cambiando el foco y a partir de, insistimos y a partir de ahí surgió una alianza con Vestas. Hace un año, a través del grupo de Andrés y todo el equipo que él lidera acá en Argentina, nos vinieron a ver para que le hagamos unos tableros eléctricos en una planta que tenemos nosotros en Campana. Y bueno, y hace 2 semanas cambió totalmente el proyecto e inauguramos lo que es la planta de lo que es fabricación de la nacelle, o sea, de aerogeneradores. Montamos 2 líneas, una línea para hacer todo lo que es nacelle y una línea para hacer todo lo que es el hub. Y estamos ya sacando los primeros 5 o 6 aerogeneradores y estamos muy entusiasmados con el proyecto. Creemos que parte de la cadena de valor que se pueda hacer manufactura en la Argentina, creemos que es una gran oportunidad y que en un mundo de costos dolarizados, creo que el hecho de que haya una radicación en Argentina puede ayudar a especificar parte de los costos de esa parte de la cadena de valor. Y bueno, estamos muy entusiasmados con el proyecto y ojalá que tenga la previsibilidad que necesitan estos proyectos de inversión. Imagínense, nosotros en esa planta, hasta hace un año hacíamos inyección de plástico, hacíamos aspiradoras, hacíamos planchas, hacíamos ventiladores. El cambio fue fenomenal, fue rearmar una planta de cero, montar un montón de puentes grúas, hacer una inversión muy importante para lo que es el grupo nuestro. Así que estamos metidos en este desafío y que confiamos que con todo el cambio del marco regulatorio y las nuevas políticas que se están haciendo para renovables, podamos ir incorporando nuevos negocios. Gracias, Luis. Eduardo. Hola. Gracias, Martín. Vos habíamos arrancado el tema hablando de lo que es la competitividad. Y a nosotros nos toca del lado de lo que es el ser proveedores del sector, como fabricantes de tableros e interruptores, tableros de media tensión e equipamiento de alta tensión. Acá yo, digamos, tengo 2 aspectos. Uno, lo que es el propio de nuestra empresa, que viene invirtiendo a razón de entre un 3 y un 5% de la facturación anualmente. Somos una empresa de 65 años. Hace casi 8 años abrimos en Estados Unidos. Nuestra competitividad nos permite estar tomando prácticamente un 60% del mercado estadounidense de energía eólica y un 15% de lo que es solar, creciendo. Hoy te diría que en provisión de equipamiento de media tensión para parques eólicos somos el número 1 en América del Norte, con arriba de 40.000 megas instalados de equipo, lo cual, digamos, esto habla de que creo que las empresas argentinas cuando se proponen hacer las cosas, las pueden hacer, podemos ser competitivos, podemos aportar soluciones y creo que tenemos mucho para dar. Por otro lado, lo que nos toca también como empresa argentina es el escenario local, ¿sí? Si bien hemos tenido una fuerte devaluación, que todos conocemos, de haber pasado un tipo de cambio que estaba a 18 pesos por dólar a fin del año pasado, que hoy lo tenemos a 37 pesos, la realidad que para las empresas argentinas la contracara es una tasa de interés del 70% anual, 60-70%. Eso, digamos, dificulta muchísimo lo que es la competitividad de las empresas y, digamos, ahí el dólar no lo compensa.
Entonces ese es un problema que está, que creo que lo vimos todos, no solamente las empresas en el sector electromecánico, sino que a todo nivel, y eso resta muchísima competitividad cuando lo que necesitamos es competitividad. Del lado de lo que es la exportación, si bien el tema de la devaluación ayuda, pero el gobierno nos puso un impuesto de casi 3 pesos con 40 por cada dólar exportado. La verdad que soy un fuerte defensor de este gobierno, pero ni Kicillof había puesto semejante impuesto a la exportación, así que esa parte realmente por ahí no la entiendo. Apelamos a que el gobierno recapacite, porque creo que la exportación va a ser uno de los pilares de la salida de Argentina. O sea, nosotros no podemos seguir viviendo de los dólares prestados. Creo que es una historia que se acabó, creo que estamos todos alineados en que el gobierno tiene que gastar menos de lo que recauda, pero para eso las empresas necesitamos producir. Y en este contexto argentino, con una tasa de interés alta, con una dificultad para exportar y con una carga impositiva que es bueno, récord desde todo aspecto, desde todo punto de vista, realmente quienes seremos o quienes podemos ser la salida de Argentina hacia adelante, bueno, estamos en una situación no fácil. Bueno, independientemente de ello, nosotros como empresa seguimos apostando. Realmente, digamos, muy contento de que haya mucha inversión en lo que es la generación, transporte y distribución. Y sobre todo como argentino, digo, muchas empresas del exterior están dando el ejemplo, como lo que es el grupo que vos liderás, el grupo AES o el grupo Enel u otros grupos, como puede ser Pampa Energía. Realmente es un orgullo ver que están haciendo fuertes inversiones y apostando al futuro. Así que creo que, digamos, tenemos de todo un poco. Tenemos buenas, tenemos malas, y ojalá que las buenas superen a las malas y que permita que la Argentina pueda salir para adelante. Gracias, Eduardo. Bueno, hablamos de estructura de mercado basado en tecnologías de los 80, hablamos de cuál es el rol de cada una de estas tecnologías. El tema de precios dinámicos creo que es importante también, que no hay una diferenciación de precios entre bandas horarias. Hablamos también del peligro que ya vivimos, digamos, de pretender ahorrar en el costo de la capacidad instalada. Hablamos de contratos a largo plazo y de la dicotomía respecto de precios altos versus contratos de largo plazo. Hablamos de penetración de energías limpias y de la generación de empleo que también tiene esta penetración. Pero yo quiero hacer hincapié en lo que comentaba Jorge respecto de la transición y de que lo difícil es que hoy en día estamos viviendo justamente una etapa de transición entre un mercado no competitivo a uno que buscamos que sea competitivo. En ese sentido, le quiero hacer específicamente a Nicola y a Andrés una consulta respecto a si ustedes creen que hay una dicotomía entre el crecimiento basado en gas natural o el crecimiento basado en fuentes de energía no convencional renovable. Nicola. ¿Soy yo? Esa pregunta es una pregunta que se pusieron decenas y decenas de países, ¿no?, alrededor del mundo. Y se la pone en países que tienen gas, como Argentina, países que no lo tienen. Se pone en países que tienen mucha renovable o potencial, como Argentina, que tiene potencial eólico, por ejemplo, entre los mayores del mundo, y países que no lo tienen. Esta pregunta se ha puesto por primera vez hace 10 años, así que hay un cierto recorrido en encontrar una respuesta o intentar de darla, y hay experiencias allá. Y les puedo compartir la que yo conozco. Cuando en Europa nos pusimos esta pregunta, miramos a los costos de corto, mediano y largo plazo, hablando también de contratos, como mencionaste. Y la resolución o la respuesta que dio Europa a eso es que los dos son complementarios. Si queremos descarbonizar y bajar el costo promedio de la energía, lo que llaman el LCOE, o sea, el costo, no cada día de picos, sino que el costo promedio que vamos a pagar como usuarios, la renovable hoy en día es más barata que fuentes de generación fósiles, ¿okay?, en casi todo el mundo, incluyendo Europa.
Si comparo Italia con Argentina, en Italia tenemos la tercera parte del viento que tenemos aquí. O sea, Argentina es la misma nacelle que se produce en Italia genera el 30% de lo que genera en Argentina, ¿no? A paridad de capital. Es cierto que Italia tiene 300 puntos básicos de riesgo país, Argentina tiene 600, ¿no? Entonces el doble el costo del capital aquí. Pero 3 veces versus 2, o sea, te conviene hacer toda renovable que cabe en este país. ¿Okay? O sea, yo haría 30.000 megawatts de viento y de solar en este país cabe súper fácil y baja el costo de energía a largo plazo. Pero para tener este sistema y hacerlo funcionar, necesita tener un match entre lo que es la energía renovable que viene cuando viene, el eólico, el sol, y la demanda. A veces uno necesita encender la luz de noche y de noche no tiene ni sol y a veces no tiene tampoco el viento, ¿no? Entonces, lo que hace el gas o lo que hace la demanda o lo que hacen las baterías es trasladar y complementar la gran energía barata renovable para trasladarla al cliente y darle la flexibilidad de utilizar la luz no solamente cuando hay viento, sino que cuando quiere. Que esta flexibilidad se convierte en un menor número de horas de producción de las plantas térmicas, que entonces para poder sobrevivir tienen que ser pagadas por algo distinto. ¿Qué es ese algo distinto? Son los servicios. Primero el servicio de capacidad, que es pagar en las horas donde se necesita, y segundo otros servicios que hoy no tienen valor en Argentina, pero sí en otros países, que son la inercia, la reserva primaria, secundaria, terciaria. Son temas un poco técnicos, pero el valor del gas es eso, es flexibilidad. Y esta flexibilidad en un mercado maduro, con mucha renovables, tiene mucho valor. Sí se necesita menos gas en volúmenes, pero se necesita gas de más valor. Se necesita cuando se ocupa. ¿Okay? Y esa fue la respuesta que dio Europa, que dio Estados Unidos y algunos otros países que tienen mucha penetración de renovables. Y cierro con un comentario. Todo ese camino de transición de, digamos, los 80 o las grandes plantas, grandes líneas de transmisión, un país, poca granularidad de visibilidad de precios, hasta gran penetración renovable, demand response, precios en tiempo reales, está ya bien diseñada. O sea, de hecho, la Agencia Internacional de Energía ha mapeado 6 etapas de creciente penetración renovable y de reestructuración del mercado, explicando exactamente lo que hay que hacer en cada etapa. Así que si aquí queremos ir a futuro, no hay que probar pilotos o probar nuevas tecnologías. Uno se toma un avión y se va a Chile, aquí a 1 hora de distancia, y ya está 5 años a futuro. Si uno quiere ir 10 años a futuro, se va a California. Son más horas de avión. Si uno quiere irse 15 años a futuro, va en Dinamarca o en Irlanda. Yo, el último viaje que hice en Dinamarca, penetración renovable del 100%, sí está bien conectado. Pero ¿sabes qué hacen ellos? Cuando hay exceso de renovables, utilizan la energía renovable en exceso para calentar agua en plantas que hacen cogeneración. Y esa agua caliente luego la ponen en las casas. O sea, convierte energía renovable barata y limpia, cero contenido de carbono, en energía térmica que distribuyen en las casas. Y lo mismo hacen con los coches eléctricos. Entonces, cuando tienes abundancia de energía barata y renovable, ¿qué haces? Descarboniza y fijas precio en otras industrias. Primero el transporte, segundo la producción de acero, de aluminio, de amonia, todos los productos que hoy queman carbón con un daño increíble para el medio ambiente. Eso se puede hacer con renovable barata. Entonces hay que los alemanes llaman el sector coupling, ¿no? Y entonces convierte flexibilidad del sector eléctrico en una flexibilidad del sector térmico, en una flexibilidad de la producción de materiales, en una flexibilidad del sector transporte. Y eso tiene valor. Y el gas allá extrae parte de su valor de flexibilidad también en otros mercados. Hablamos de la producción, ¿no? Por ejemplo, de electrodomésticos. Eso es el futuro. Si quieren verlo, se tomen un avión y vayan a ver otro país. La Argentina tiene todo para poderlo hacer, ¿eh? Yo tengo mucha confianza y por eso posté en este país. Acabo de mudarme aquí con toda la familia. O sea, lo que se hizo en 15 años en otro país, aquí se puede hacer en 5. ¿Okay? Nada más hay que verlo y hay que caminar cada día un poquito por adelante. Gracias, Nicolás. Andrés. Bueno, muy poco que agregar. Acá tuvimos un compendio de la historia de los últimos años y comparto realmente tus ideas y lo comentado. Quizás 2 puntos para agregar. Por un lado, es fundamental tener los indicadores reales de costos, precios dinámicos. Todo eso es lo que va a llevar a poder buscar más competitividad. Todo lo que estábamos hablando en estos países, en Chile, en Dinamarca, en Estados Unidos, en California, necesitan de eso. Y me recuerda una anécdota viviendo en Alemania hace unos años en el cual yo como usuario residencial me metía una vez por año en la página y elegía
sobre qué central quería abastecer mi consumo residencial, ¿no? Y hacía contratos privados de 1 año a nivel residencial, ¿no? Y así se iban, digamos, que cooptando todas las capacidades, como a dónde se puede aspirar. Y esto fue hace 10 años en Alemania, o sea que podemos aspirarlo también en corto tiempo. Por otro lado, creo que también hay un aprendizaje que tenemos que hacer como país y como sistema, que cada país tiene que hacerlo a su manera, y en lo concreto también de Gamesa, de cómo va a funcionar la penetración de renovables. Hoy tenemos una herramienta muy útil que desarrollaron justamente en Gamesa, en el cual se ve el pronóstico real y después el actual, ¿no? Y se ve cómo ese sesgo se va cortando, y cuanto más capacidad instalada haya y cuanto más conocimiento tengamos de eso, mejor y más competitivos vamos a poder ser en el sistema en general, ¿no? Entonces creo que esas son dos áreas importantes que no tenemos que descuidar, y asociado a eso obviamente todas las capacidades de transporte, ¿no? que es algo que es una discusión pendiente que tenemos de aquí adelante. Gracias, Andrés. Vengo para este lado. Jorge y Walter. Y cambiando un poquito de tema, pero es un tema que tocamos al principio. ¿Cómo ven ustedes la sostenibilidad de los contratos en dólares a largo plazo? ¿Y cómo ven el impacto que esto tiene en el futuro pago de potencia de las unidades térmicas? Es realmente muy difícil esto. Digamos, nosotros hemos visto acciones del... A ver, me parece que en momentos de crisis, digamos, los gobiernos apelan a soluciones de crisis. Entonces dependerá un poco de qué pase para el futuro, digamos, pero es difícil imaginarse que los contratos pueden mantenerse en dólares por 20 años si hay una divergencia excesiva entre los costos que pagan esos contratos y el costo general del sistema. Entonces, creo que hay un factor de riesgo ahí. Obviamente, digamos, todos los inversores esperan, creo que sería una señal negativa para el mercado, pero la verdad, digamos, que hay momentos en que las cosas simplemente se quiebran, digamos, y eso lo hemos visto un montón de veces aquí. Desde el punto de vista de competitividad, vuelvo un poquitito a lo que planteaba yo anteriormente. Aquí la generación es como que tiene 2 etapas en su vida, digamos. La generación que fue invertida antes del 2005 aproximadamente es considerada generación vieja y tiene una regulación para esa generación vieja. Toda la generación que ha venido después, eficiente, ineficiente, buena, mala, útil o no tan útil, tiene un régimen absolutamente diferente. Entonces, un poco la dificultad de la competencia en este momento es decir, a ver, tenemos un sector que prácticamente, digamos, está totalmente contratado en dólares, contratado a muchos años, y cuando se habla de competencia lo que se está diciendo es, bueno, compitan ustedes que entraron antes del 2005. O sea, en realidad la competencia está limitada a un sector bastante chico, que es la generación instalada antes del 2005, la generación vieja o la generación base, como querramos llamarla. Entonces, hay, si se quiere, un lastre, hay un problema, digamos, del cual es muy difícil salir, porque si uno piensa que la competencia es solamente por una parte de la generación y la otra está de alguna manera anclada con contratos, evidentemente, digamos, hay una situación que puede dar lugar de nuevo a ineficiencias. O sea, puede ser que alguna generación ineficiente que haya entrado el año pasado con un contrato termine sobreviviendo cuando haya generación mucho más eficiente que haya entrado en el año 2000 y que simplemente no pueda sostenerse porque la competencia está concentrada en un pequeño sector de toda la oferta. Entonces, creo que hay factores de riesgo y creo que la existencia de esos contratos hace más complicada la solución justamente, digamos. Gracias. Linda pregunta. A ver, a diferencia de lo que dice Jorge, yo creo que los contratos van a ser respetados. Porque si cada vez que hay una crisis en este país, todo lo que firmamos lo tiramos a la basura, lo que vamos a tener es generación más cara, transporte más caro, gas más caro, porque las inversiones, si no tienen retornos, cuando uno evalúa cualquier proyecto, tomás el factor de riesgo, multiplicás ese factor de riesgo y lo trasladas a los precios. Geneia tiene un contrato hoy de renovables del proceso Genren a $127. Pero en ese momento Geneia, para poder hacer ese proyecto, ponía $2 millones por cada mega instalado, conseguía dinero al 15% en dólares,
¿sí? A 4 años. Y en consecuencia, cuando vos tenés que invertir, cualquiera de nosotros, en cualquiera de los negocios que manejamos, hacemos esa cuenta. Si Argentina, cualquiera sea el gobierno, decide no respetar los contratos firmados, creo que el país no es viable. Y no es culpa de los empresarios, es culpa de los gobiernos que tienen que evitar las crisis, que para eso estamos acá como ciudadanos, y evidentemente cuando se nos trasladan las cargas con impuestos a la exportación, con impuestos nacionales, provinciales, locales, lo que estamos haciendo es matando la competitividad. Cuando queremos exportar y cargamos todo eso, es evidente que el problema que tiene Argentina de sus crisis, que no es el problema de Latinoamérica, en Latinoamérica el dólar puede evolucionar, pero no se pegan saltos de 30-40%. Entonces, el problema de la viabilidad de los contratos a largo plazo, si querés cambiarlo, cambiame el dólar, poneme una variable de ajuste, pero un país de 30, 40, 50% de inflación no es viable. Y si este país va a tener procesos cada 5 años que van a hacer que descarrilemos, lamentablemente no hay modelo de país, no hablemos de competitividad, porque bien siempre vamos a vivir transiciones, todos los días vamos a tener una transición. Entonces, cualquier diálogo que yo pueda tener con la autoridad sirve hasta la próxima crisis. Me parece que es un absurdo. Gracias, Walter. Bueno, ahora quiero involucrar a Eduardo y a Luis en una consulta que tiene que ver cuál es su visión respecto del desarrollo de soluciones de energía no convencional enteramente desarrolladas en el país. Bueno, mirá, déjame, por ahí me quedé con un tema de los mix de generación y la eficiencia de distintas fuentes de generación y todo. Déjame ponerte al lado del consumo. Creo que hay una enorme ineficiencia del lado del consumo en Argentina. En el caso nuestro, le voy a dar 3 datos, como mundo electrodoméstico, volviendo al caso anterior. En el caso de aire acondicionado, el parque instalado en Argentina son 12 millones de equipos. De esos 12 millones de equipos, 8 millones son de eficiencia C o D. Hay un 25% que es A o más y solo un 3 o un 5% es inverter. Y como le decía antes, y más con el tema de la situación económica hoy, el recambio es muy lento. Con lo cual, poder recambiar esos 7, 8 millones de COD a la Argentina le puede tardar 7-10 años. Imagínense la ineficiencia en el consumo que significan esos COD. O sea, hagan rápidamente la cuenta, el ahorro de generación que tendríamos con un consumo más eficiente. Algo parecido pasa en heladeras, que es el segundo en consumo en importancia. Parques son un poquito menos, son alrededor de 10, y más del 80% de las heladeras tienen eficiencia COD. O como decía Nicola, el tema del agua caliente, en el caso de los termotanques, más o menos también está en el orden de los 9 millones, que inicialmente el caso de los termotanques eran a gas, pero como las dificultades que tuvo los últimos años el tema del gas, evolucionó al eléctrico, y hoy menos del 1% de los termotanques son solares, cuando en cualquier lugar del mundo, no vayamos a Dinamarca, pero vayamos a otros países más, quizás no tan desarrollados en temas de renovables, pero ya el 20 o el 30% es de generación de agua caliente a través de renovables. Con lo cual, nosotros lo que vemos también, y le estamos llevando iniciativas al gobierno para impulsar, para tratar de mejorar la ineficiencia que hay del lado del consumo, ¿no? Y después, yendo un poco a la pregunta concreta de Martín y reforzando el concepto anterior, y la pregunta anterior, nosotros nos metimos del lado de la manufactura, creemos que tenemos un socio ideal el socio ideal y el socio deseado para hacer este negocio. Y bueno, lo que estamos buscando acá y estamos pidiendo es previsibilidad. El presidente Macri, cuando estuvo en la apertura de la planta, dijo que él seguía con la idea y el propósito de que en el 2025 de la matriz de generación 20% provenga de renovables. Así que nos quedamos con eso y en ese sentido hicimos la inversión y apostamos a lo que se contaba antes, que se logre la previsibilidad y el respeto de todo lo que es el marco regulatorio y jurídico para poder seguir ampliando y haciendo otros negocios. Acuérdense que para nosotros esta es la primera etapa de integración
y que la ley va fijando distintos niveles de integración, con lo cual ya estamos trabajando con Vestas para ver cuál es la segunda etapa de integración que vamos a hacer acá en Argentina. Gracias, Luis. Eduardo. Sí, Martín. A ver, yo soy un defensor y un convencido de que el mundo puede ir al 100% de renovables. Creo que la Argentina tiene una oportunidad única. La verdad que el nivel de recursos naturales que tiene nuestro país es único, sobre todo lo que es eólico. Creo que hay una industria para desarrollar en ese sentido, no solo para proveer en el mercado local, sino que tiene que ser una industria de exportación. O sea, nosotros deberíamos pensar en una industria que no solo exporte el producto, sino que también pudiéramos ser exportadores de la electricidad. Nuestro precio de electricidad podría ser muy, muy competitivo. Creo que, digamos, falta todavía una decisión política un poco más profunda en ese sentido. Todos tenemos para aportar en este sentido. Nosotros tenemos nuestra experiencia de casi 15 años de estar trabajando en América del Norte en lo que es energía eólica. O sea que acá hay mucho para hacer y creo que podría ser una salida importante para un país donde tiene su nivel de empleo en el sector privado en blanco estacionado en 6 millones y algo desde hace varios años, que deberíamos estar pensando a ver cómo hacemos para que el empleo en el sector privado crezca a razón de, no sé, 300, 500 mil puestos por año. O sea, nosotros no podemos seguir así. Creo que quien puede dar ese crecimiento o semejante crecimiento tiene que ser la industria, ¿sí? Y creo que con el tema de las energías renovables hay una oportunidad única. Y creo que la Argentina la tiene que aprovechar. Gracias, Eduardo. Bueno, tengo una pregunta acá puntual para Nicola, pero estamos muy escasos de tiempo, así que te la traslado después para que la contestes puntualmente. Yo les voy a pedir para cerrar una breve reflexión a cada uno, pero necesito que sea de 30 segundos. Así que vamos así si quieren. Andrés. Bueno, creo que tenemos muchos desafíos sin duda, pero también es increíble si vemos estos 3 años. Para los que estamos en renovables, por lo menos lo que ha pasado ha sido muy bueno. Tenemos casi 3.000 megavatios que están construyéndose, siempre hay cosas que mejorar, pero hemos visto este proceso mucho más rápido que en otros países. Y creemos que es algo que puede ser genuino, que los recursos están, no utilizarlos en nuestro país sería criminal, quizás no utilizar los recursos, tanto los eólicos como los de gas no convencional que estamos teniendo. Así que el futuro está en nuestras manos en el sentido de la energía y es cuestión de que podamos encontrar una manera de ir adelante. Entonces, 2 mensajes. El primero es que se han hecho pasos muy importantes en los últimos años, lo que sería una lástima seguir atrás, así que el deseo es seguir adelante en el mismo camino y no reempezar algo nuevo, sino que construir sobre lo que ya hemos hecho. Y el segundo mensaje, tal vez no hemos hablado de eso, es sobre la conflictividad. Creo que hay mucha pelea en el sector, ¿verdad? Y mucha pelea con las instituciones, yo más pelea de lo necesario, sinceramente. Tenemos un montón de cosas de hacer, tenemos todo lo que necesitamos, recursos, inversiones, tecnología. Creo que valdría más sentarnos en la mesa todos y trabajar un poco como equipo para seguir adelante, en lugar de matarnos el uno con el otro para micros espacios. Bueno, nosotros también, o sea, la misma visión de Andrés, del enorme potencial que tiene el sector, por eso nos metimos, y destacar algo, y me parece que está bueno como caso que para el resto de demás es, Argentina necesita muchísimas inversiones, o sea, todos somos conscientes y vemos que permanentemente nos hablamos del déficit de inversiones que tiene Argentina y todo, y creemos mucho en este modelo de no solo pedirle a los grupos de afuera que vengan e inviertan, sino que los grupos locales demos el ejemplo, invertamos, y tratemos de salir a buscar al mundo quiénes son los que saben de este negocio, traerlos, convencerlos y demostrarle primero que los grupos locales estamos poniéndola y apostando por el país. Ese es un poquito el mensaje nuestro. El mensaje que yo tengo es básicamente asociado un poco a mi mensaje anterior. Muchos de nosotros hablamos de previsibilidad, muchos de nosotros hablamos de salir de la transición.
Argentina en la energía, que es un sector de necesidades de capitales intensivos importantes, necesita ser previsible. Las consecuencias de no ser previsibles las pagamos después todos como usuarios. Por eso, que repito, creo que el tema de la energía no es un problema de la actual administración, es un problema que van a tener todas las administraciones que toquen gobernar este país. Si este país se normaliza, si este país logra previsibilidad, seguramente vamos a poder disfrutar de los recursos naturales que tiene este país en eólica, en solar, en gas, y en consecuencia la palabra eficiencia, por la cual LIDE nos reunía, seguramente va a ser una palabra que vamos a usar todos los días. En tanto y en cuanto vivamos las crisis, en tanto y en cuanto creemos nosotros mismos nuestra crisis, alejados de todo el mundo, lamentablemente vamos a seguir siendo un país precario. Bien, yo trataría de recuperar un concepto que vale para todos los mercados y creo que para este también, que es que el cliente siempre tiene la razón. Por lo tanto, digamos, creo que lo fundamental es volver a darle al cliente la información que necesita para decirnos qué es efectivamente lo que quiere. Digamos, la regulación, cuando es muy sesgada, cuando está muy intervenida, lo que hace es nubla, digamos, las señales e impide, digamos, que los clientes puedan decirnos qué necesitan. Se necesitan energía más barata, se necesitan energía más firme, se necesitan más reservas, se necesitan menos reserva. Y todo eso, digamos, la regulación de alguna manera tendría que poder volver a reflejarlo. Que elijan, digamos, aquí se habló mucho de la dicotomía entre renovables y térmicos, digamos, en definitiva, creo que eso debiera ser una competencia entre las dos tecnologías y simplemente que gane aquella que presta el servicio que para el cliente es más valioso que la otra. Sesgarse por una o por el otro a priori, digamos, creo que es un error y eso en definitiva se termina pagando bastante caro. Bueno, lo mío más que una conclusión por ahí es un pedido del gobierno, no sé si hay algún funcionario público, pero le voy a pedir que dejen de ponernos palo en la rueda, la verdad que nos están matando impuestos y creo que así no vamos a poder salir. El otro punto que también le pido que al gobierno es, al sector privado nos gusta competir entre privados, ¿sí? O sea que la competencia del gobierno al sector privado es una competencia totalmente desproporcionada y eso no va a funcionar nunca. Así que simplemente le estoy pidiendo al gobierno que recapacite. Bueno, muchas gracias a todos. Yo, para terminar, también quiero aportar mis 15 segundos. Entiendo que esta etapa de transición es una etapa de transición que nos lleva, como dije antes, desde un sistema no competitivo a un sistema competitivo y desde mi punto de vista es fundamental, como se ha hablado en el panel, la regulación, que tiene que ser una regulación abarcativa, que involucra todas las tecnologías y que no haya una dicotomía entre unas y otras, y una regulación que no solo promueva la eficiencia hacia adelante, sino que también tenga en cuenta las necesidades de capacidad con las que el sistema cuenta en pos de no volver a cometer errores del pasado.